La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más presentes. Yo me sienta bien representada. No. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. El bajo nivel de lectura de los colombianos ha sido constantemente un motivo de preocupación y también lo es para la televisión. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos, ¿qué papel puede desempeñar la televisión para promover la lectura? ¿Y qué consecuencias trae para un país tener un bajo nivel de lecturabilidad? Uno es el costo de los libros. Digamos que los libros que llegan aquí en Colombia siempre salen muy costosos y pues no es de fácil acceso a la comunidad. Y bueno, por supuesto, claro que el cine, las películas, la música siempre nos hacen como nos dan como ese toquecito hacia la investigación, y alrededor de la investigación pues siempre hay un punto de interés y siempre te lleva como hacia leer, como hacia querer saber más. Considero que se le atribuye porque principalmente a la gente le da mucha pereza leer, no lo consideran necesario o importante, cuando este debería ser un hábito que debemos fomentar día tras día, ya que nos permite alimentar y enriquecer nuestro intelecto. La falta de lectura en nuestro país es cultural. Desde pequeños en nuestras casas por lo regular no se lee ningún libro. Lo poco que hemos leído ha sido en el colegio. Y sí, a mí en el colegio hubo un tiempo que me gustó mucho leer, pero fue pasando el tiempo y se va perdiendo como esa costumbre. De acuerdo con los datos de la encuesta de consumo cultural del DANE de 2020, el promedio de libros leídos por los colombianos al año es de 3.8. Claro está que estas cifras no contemplan las muchas otras maneras de leer distintas al libro. Por ejemplo, los periódicos, las páginas de internet, hasta los chats y redes sociales en las que pasamos metidos gran parte del tiempo. Pero, con todo y eso, no se puede negar que la cifra de lectura en Colombia es bajita y así lo ha sido desde hace muchísimo tiempo. Muchas veces la televisión ha intentado responder a esta demanda y Señal Colombia lo ha hecho en repetidas oportunidades. Y lo hace con formatos contemporáneos, atrevidos, innovadores, que buscan atraer a las nuevas generaciones al maravilloso mundo de los libros. Pero más allá de las propuestas y estrategias para promover la lectura que se hacen desde los medios audiovisuales, nos preguntamos, ¿cómo hacer para promover la lectura entre los colombianos? ¿Si es la televisión un medio eficaz para hacerlo? Mi nombre es Natalia Campiño, yo soy egresada de la Universidad Javeriana en Ciencia Política y especialista en Gerencia Social. Bueno, yo en estos momentos me consideraría un lector, digamos, regular. En este momento de 1 a 10 en lectura, diría que por ahí en 5 o 6. Tenía un hábito de lectura, digamos, muy alto, también por lo que implicaba mi carrera,
pero después de que salí lo vine perdiendo poco a poco y lo estoy volviendo a retomar como desde este año, finales del año pasado. Los temas que me gustan o que me motivan a leer, como que los puedo clasificar en tres. Uno de ellos es como el tema de la aventura, de la fantasía. El otro es el tema, digamos, político de Colombia. Me gustan mucho los que tienen relación con el conflicto armado. Otros también sobre temas de historias en cárceles. Y me gustaría también leer cosas sobre el proceso de paz que ya se llevó a cabo. Pero digamos que ese es un género, se puede llamar como histórico, que también me interesa. O sea, no encontré contenido, pues digamos, durante muchos años que veía mucha televisión, no encontré algún contenido como que me motivara a pasar de la televisión a un libro o a la lectura. Entonces sería muy chévere poder trasladar, digamos, como ese formato de club de lectura a la televisión, precisamente porque es un medio masivo aquí en Colombia. Mire, estos son los libros, no sé, que les recomendamos de la semana o del día. Esta es la sinopsis del libro. También como no solamente mostrarle qué tipo de libros puede leer o aconsejarle algunos libros o hablarle de libros, sino también sería interesante como darle herramientas a las personas en esos programas de cómo empezar un hábito de lectura y mostrarle a las personas por medio de la televisión el beneficio también de la lectura. Ciertamente este libro está escrito de forma cronológica porque nos muestra desde lo más antiguo hasta lo más nuevo en producciones colombianas, pero no necesariamente se tiene que leer así. Tú puedes abrir una página al azar y dejarte sumergir por la historia que casualmente te ha salido. Es perfecto para las personas que aman el cine, pero también para las personas curiosas, porque ellas tienen esa necesidad de indagar. Cuando estábamos en primaria, cuando estábamos en el colegio, en el bachillerato, y la lectura se veía como una obligación, se veía como una tarea, entonces no sé, como que de pronto eso le crea la percepción a la persona o al niño, al adolescente, de la lectura como simplemente una responsabilidad escolar. Digamos, pueden ser muchas cosas las que falten para que a todos los colombianos tengan la misma oportunidad de acercarse a la lectura, como temas de infraestructura en términos de bibliotecas, pero bibliotecas no solamente que estén ahí para prestar digamos un libro y ya, sino que también sean una zona de encuentro social donde las personas pueden aprender de cultura, de arte, y ya al ser ese espacio como digamos un espacio donde el niño quiera ir, la lectura se va a acercar más a él o él a la lectura. Desde casa, hagamos juntos la televisión que queremos. Para conocer un poco más cuáles son las causas de los bajos niveles de lectura en Colombia y también en América Latina, y también para conocer estrategias para promoción de la lectura, hemos invitado a Francisco Taine. Él es subdirector técnico del Centro Regional de Fomento del Libro para América Latina, CERLALC. Francisco, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Hola Eduardo, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en el programa. Francisco, el CERLALC asesoró la realización de la Encuesta Nacional de Lectura. ¿Cuáles son los aspectos que deben tenerse en cuenta para conocer los niveles de lecturabilidad en un país? La medición de la lectura es una tarea compleja. Por lo general se suele obviamente recurrir a ese indicador muy famoso, que es la cantidad de libros que un habitante promedio ha leído en un año dado. La lectura va mucho más allá del libro. En esa medida, cuando pensamos en medir la lectura, hay que contemplar las habilidades de comprensión y de interpretación de los textos, y también hacemos mediciones sobre cosas de las prácticas del consumo cultural, es decir, cuántos libros lee la gente en un año dado, cuánto tiempo le ha dedicado a leer, en dónde consigue los libros, en fin, una serie de factores de carácter sociológico que nos hablan de cómo la gente consume, lee libros, por qué lo hace y por qué no lo hace. ¿Qué tanto se lee en Colombia? Lo primero que habría que hacer es ir a este indicador del promedio de libros leídos. El DANE tiene la encuesta del consumo cultural que han ido desarrollando de manera continua desde hace ya un buen número de años. De la población de 5 años y más, toda la población colombiana leía un promedio de 2.2 libros, más o menos.
y la población lectora, es decir, la población que declaró haber leído al menos un libro en el último año, tenía un promedio de lectura de 4.1. Esos promedios bajaron. Los colombianos en general leyeron 1.9 libros en promedio en el último año. Y los colombianos que declararon haber leído libros leyeron 3.8 libros. Ese descenso, Eduardo, no es raro. La lectura más tradicional de libros no es ya la única forma de leer. Se ha discutido mucho sobre esta competición cultural de la lectura con otras formas de consumo, Netflix, redes sociales, en fin, que pueden desplazar la priorización del consumo por parte de los lectores. ¿Qué efectos trae en el desarrollo de la sociedad y también en el sentido crítico de los individuos que en un país se lea tan poco, como parece ser el caso de Colombia? Creo que a esa afirmación hay que matizarla considerando cosas del contexto. Colombia no es un país que tradicionalmente haya tenido, por ejemplo, una muy amplia red ni muy sólida red de librerías. El hecho de que no haya un ecosistema lector, no solamente poco lector, sino un ecosistema lector no tan sólido en el país, lo que puede impedir es que no se dé con más frecuencia que haya muchos más textos de mejor calidad, más pertinentes, actualizados y que dialoguen de maneras complejas con los propios contextos de los individuos, y por otro lado que esos mismos lectores y lectoras tengan también la capacidad de acceder a nuevos textos, a más textos, sin importar sus características socioeconómicas. ¿Qué pueden hacer los medios audiovisuales y la televisión pública en particular para promover la lectura en un país como Colombia? La gente lee constantemente cosas que se relacionan con sus otros consumos, y es muy frecuente ahora que la gente vea series en televisión, por ejemplo, y no satisfecha con la historia que están escuchando y viendo en sus televisores, en sus pantallas, vayan a otras pantallas a leer más sobre esas historias. Y creo que la televisión ya ha empezado a aprovechar desde hace ya varios años. Creo que en ese sentido no solo basta, que está súper igual, que haya programas de promoción de lectura, que inviten autores a hablar del trabajo literario y demás, sino en general que la televisión sea consciente de los cruces que su propio medio tiene con los medios escritos. Esas articulaciones para enriquecer la experiencia del televidente lector. ¿Qué se está haciendo para promover y favorecer la lectura no solamente en las grandes ciudades, en los grandes centros urbanos, sino también en las regiones rurales y más apartadas del país? Creo que Colombia ha tenido un desarrollo muy importante en términos de política pública y desarrollo de infraestructura para la lectura. Tanto el Ministerio de Cultura como el Ministerio de Educación han venido trabajando desde hace ya muchos años en desarrollar más y mejores planes de lectura de alcance nacional, y que han tenido estrategias sumamente valiosas de trabajo con diversas comunidades, no solamente de las grandes ciudades, sino también de las zonas rurales del país, en todas las regiones del país, con diversos tipos de públicos y con diversas estrategias de acercamiento a la lectura. Y creo que en esa medida lo que falta es seguir trabajando con más tesón, por supuesto, con mejores articulaciones entre los diversos sectores del país para garantizar que más personas lean mejor y haya más textos para estos mejores lectores. Francisco, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación, y un saludo a todos los televidentes del programa. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Mi nombre es Eduardo Salcedo, soy licenciado en Filosofía y soy docente de Filosofía. El coronel no tiene quien le escriba, el libro preferido de Gabriel García Márquez. Es una de sus obras con más carga simbólica, pero también el que tiene una de las más simples tramas. Aún así tiene potencial para convertirse en poesía pura. Las mejores lecturas para mí son, de poder mirar en tres tipos. Un tipo de lectura es la lectura filosófica. Como soy licenciado en filosofía, pues obviamente la filosofía para mí es espectacular, sobre todo la filosofía de Platón. Un segundo grupo de lecturas podría decir que son las lecturas de las novelas colombianas, algunas novelas extranjeras. Son muy ricas cuando describen también situaciones históricas, del contexto, de la cultura. Octubre era una de las pocas cosas que llegaban. Su esposa levantó el mosquitero cuando lo vio entrar al dormitorio con el café
Esa noche había sufrido una crisis de asma y ahora atravesaba por un estado de sopor, pero se incorporó para recibir la taza y dijo: ¿y tú? Ya tomé, mintió el coronel. Todavía quedaba una cucharada grande. Y un tercer grupo de lecturas que me parece muy asequible pues para las personas son los cuentos, cuentos infantiles o cuentos de otro tipo. Los cuentos ayudan también a recrear la imaginación y tienen una riqueza también, digamos, cultural que uno puede aprovechar. Él me dijo una vez en La Habana: sí, a mí me gustaría volver a escribir un cuento como El rastro de tu sangre en la nieve, porque me parece el cuento perfecto. La literatura y la televisión pueden ir de la mano, pensando ese poder como un potencial precisamente para que ni la televisión pierda su sentido, ni la literatura pierda su sentido. Entonces ese poder puede darse desde diferentes formatos, hoy en día con todo el boom de las TICs, para que sea una literatura interactiva, una televisión interactiva, y que precisamente eso haga que las personas se vayan interesando más por la lectura. Entonces, más que el deber es el poder, mirarlo como un potencial. Que yo recuerde, no. La televisión no ha despertado directamente la curiosidad por la lectura. Digamos que yo he encontrado unas relaciones entre televisión y literatura, pero ha sido más de pronto por mi personalidad, por lo que yo he leído, por lo que sé, ¿no? Cómo se presentan, digamos, estas relaciones. Pero en lo que he observado de televisión no hay una propuesta, por llamarla así, por lo menos en la televisión nacional, una propuesta donde se diga que se trata de articular literatura y televisión. ¡Sí! ¡Vamos a por la aventura! Oliver Twist. Yo pensaría que se pueden hacer dos cosas. En primer lugar, que haya una política estatal que pueda incentivar a la lectura, a las personas a que puedan leer. Y en segundo lugar, me parece que la lectura es importante que se aprenda con el ejemplo. En el caso, por ejemplo, de la familia, que tengan espacios para compartir lecturas breves o lecturas un poco más amplias, y que en ese sentido se pueda consolidar un nivel de lectura. Una lectura divertida es una lectura en la cual uno puede compartir con otras personas esa lectura, ¿sí? Que uno pueda decir: oye, mira, me está pasando esto, y ese asunto, que la otra persona también pueda relacionarse con uno y decirle: mira, este asunto me pareció muy interesante. Y es así como vemos a Margarita, que nos relata desde varias épocas de su vida cómo es vivir con depresión. Y vemos esta enfermedad, cómo se relaciona con su vida, cómo le incapacita la voluntad y poco a poco se va metiendo en sus pensamientos. Y una lectura aburrida puede darse, en mi caso, por lo menos desde la percepción que tengo, puede darse porque no sea un acompañamiento a la lectura. Se le dice a la persona: lee, pero no se le explica cómo leer, cuándo leer, qué pautas debe tener para leer. Creo que la lectura acompañada y la lectura que tenga el compartir con otras personas puede ser una lectura mucho más gratificante y mucho más divertida. Yo recomiendo especialmente este libro para las personas que quieren conocer sobre el tema, pero que no son nada expertas. Recuerden que por ahí decían que no es que a uno no le guste leer, sino que no ha encontrado el libro adecuado. Desde casa, hagamos juntos la televisión que queremos. Hace un rato yo mencionaba Literatuber, un proyecto de Señal Colombia relacionado con la lectura y la literatura. Por ese motivo hemos invitado a su libretista y director, Raúl García. Hola Raúl, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Hola Eduardo, un gusto estar aquí hablando de este programa. Raúl, ¿cómo nació el proyecto Literatuber? Bueno, como sabemos, el desarrollo de las tecnologías digitales ha supuesto un cambio muy profundo en los hábitos de lectura. Entonces, el hecho de leer un libro que requiere concentración, dedicación, un ambiente apropiado, pues no sea muy frecuente y usado por ellos, porque ellos están más conectados con los medios digitales. Por eso me parece muy importante la iniciativa de Señal Colombia
de hacer un programa que incentive el hábito de la lectura en los jóvenes, ¿no? Dos visiones de mundo en un viaje por la literatura colombiana. Literatuver. Pasión por la lectura. ¿Cuál es la finalidad de combinar la entrevista clásica con el lenguaje de los youtubers? Bueno, a pesar de que la mente principal del programa era llegar a los jóvenes, incentivar la lectura en ellos, también queríamos crear un diálogo generacional. Por esta razón decidimos combinar la experiencia de una periodista tan avanzada como Margarita Vidal, manejando el formato de la entrevista clásica, con los comentarios, los análisis de una joven como Kyoko, que es una youtuber especializada en literatura. Entonces quisimos conectar esas dos generaciones para así entablar un diálogo en torno a la literatura. Entonces, antes de la entrevista le quiero mostrar aquí, Hugo, a Kyoko, nuestra youtuber de cabecera, jovencísima y muy sabia en estas materias, para que usted la oiga analizando su libro. Álbum del Sagrado Corazón del Cine Colombiano es un curioso libro que recorre los 100 años del cine en Colombia, desde sus proyecciones, sus éxitos y sus fracasos. ¿Cómo ha sido esa experiencia de asumir el reto de promover la lectura entre las nuevas generaciones digitales? Bueno, ha sido una experiencia muy grande porque me ha supuesto investigar, acercarme, observar los estilos de los jóvenes actuales. Esto para establecer un lenguaje apropiado para ellos en la serie. La intención de promover la lectura en los jóvenes también es un asunto que en lo personal me toca mucho porque tengo una hija de 2 años y entonces estamos en esa tarea de que se asome a este mundo maravilloso que es la literatura universal, ¿no? Pero lo esencial es que los jóvenes no abandonen el amor por la literatura. Hay algo que siempre se me queda en la cabeza y es que dicen que Gabriel García Márquez es una lectura obligatoria. Yo no consigo las lecturas obligatorias, no me gusta la palabra obligación y lectura en la misma frase. Y en su opinión, ¿cómo puede la televisión pública promover el hábito de la lectura? Precisamente una de las maneras más acertadas para incentivar la lectura es haciendo series como esta, en donde los televidentes pueden escuchar de primera mano las motivaciones, el origen, las vivencias que llevaron a los autores a abordar los temas de sus obras, ¿no? Y en su concepto, ¿cuál es el panorama que presenta observar los niveles de lectura a través del tiempo? No solamente la lectura de los libros, sino las nuevas maneras de leer a través de plataformas y medios digitales. Para mí no debe existir un conflicto entre la literatura leída en libros físicos y la lectura digital. Lo esencial es que se lea literatura por las ventanas que sean
y que lo importante que es una oportunidad muy grande y excelente de ayudar a que a través de los canales digitales y a través de programas como este de Literatuber y otras iniciativas se haga posible la lectura para un mayor rango de población, para que se democratice la lectura de la literatura. Raúl, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Gracias a ti, Eduardo. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos de la promoción de la lectura a través de la televisión. Si usted tiene algún comentario sobre este programa o cualquier otro programa del canal, puede hacerlo a través de las redes sociales, en Twitter @SenalColombia y en Facebook SenalColombia, página oficial. Allí también puede seguir la programación del canal. Si tiene alguna queja, reclamo, sugerencia acerca de este programa o cualquier otro programa del canal, escríbanme defensor@rtbc.gov.co. También pueden hacerlo cuando ustedes ingresan a través de la página www.senalcolombia.tv. Por su atención, muchísimas gracias, y los que puedan permanecer en casa, permanezcan en casa. Nos vemos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.